Radio Red de RCN. Valiosas noticias en la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Doctor Cámaro, parece que es la más baja inflación registrada de año a año, la que muestran las cifras entre marzo y marzo, 1.5%. Es una inflación bajísima y uno diría se le ha torcido el cuello al más grande enemigo que ha tenido que han tenido las economías en desarrollo, la inflación. Por una parte, y por la otra, el Fondo Monetario Internacional trae buenas noticias sobre las perspectivas de crecimiento de la economía del mundo y de la de Colombia en particular. Pero esta es la hora en que no sabemos qué pasó en el tercer trimestre y usted nos había dado ya unas indicaciones positivas, entusiastas, por el ruido de las registradoras. Pues que es un ruido celestial al oído de los comerciantes. Pero la pregunta es, finalmente, ¿qué pasó? ¿En qué va nuestro crecimiento económico? Y ese crecimiento, ¿cómo se concilia con una inflación tan baja que tiene características un poco parecidas a la deflación, doctor Cámaro? Sí, doctor Fernando, efectivamente es una inflación que en términos anuales es de las más bajas, tal vez la más baja que ha registrado Colombia. Yo creo que tiene evidentemente detrás de ese número hay consecuencias o consideraciones de la coyuntura que estamos viviendo. Obviamente la ausencia de demanda, el deterioro pues en la capacidad de compra de muchos hogares pues, que todavía sufren el desempleo, la lenta reactivación de la economía, etcétera, pues hacen que todavía no existan unas presiones importantes sobre los precios de la economía. También hay efectos obviamente de algunos precios regulados que se intervinieron pues para favorecer la economía familiar, así como la obvia situación de muchos que tuvieron que ajustar sus tarifas y los precios de sus productos básicamente para lograr algo de interés y no dejar naufragar sus negocios. Pero yo creo que, doctor Fernando, estamos ante el piso tal vez de la inflación del año. Lo que viene hacia adelante es empezar a ver una alza en la inflación, tal vez hacia niveles del 2,5% para el cierre del año 2021, lo cual también tiene pues detrás un efecto estadístico. Acuérdense que pues la pandemia en su máximo rigor el año pasado, en términos de contracción económica y de desempleo, se vivió en abril, mayo y junio. Meses en los cuales pues naturalmente hubo muchos productos y muchos precios regulados que se intervinieron, se tomaron decisiones, se hicieron subsidios, muchos tuvieron que cerrar, etcétera. Luego, comparativamente, en medio de un escenario que ojalá no se dañe por el tercer pico y toda esta irregularidad e inestabilidad que hay, pues va a implicar muy seguramente que los precios van a tener un ajuste al alza y hacia adelante hemos tocado con mi consideración el piso. Ahora, el anclaje de la inflación en Colombia ha sido un proceso que se da, yo creo que desde el mismo momento en el cual se determina que el Banco de la República es el rector de la política monetaria y se le da plena independencia. Desde ahí empezamos un proceso de desinflación que nos llevó de tener inflaciones del 34 y cosas de más arriba en su momento, a haber anclado esto en los niveles que el Banco de la República fija. De hecho, acuérdese que el rango de objetivo del Banco de la República a largo plazo está entre el 2 y el 4%, entre el 2 y el 4%, y estamos en el 1,5%. Eso quiere decir, doctor Fernando, pues que inclusive estamos por debajo del nivel mínimo de largo plazo que el Banco de la República fija. Pero un incremento al 2,5% me parece que puede ser normal, sano, si viene de la mano de una recuperación de la economía y de haber básicamente visto tal vez el fondo de la crisis en materia de crecimiento. En cuanto al crecimiento económico del 5,1%, bienvenida a la estimación, creemos que es factible. Obviamente tuvimos un marzo muy bueno, si uno lo mira al ruido pues de las registradoras y conversando pues con gremios y con comerciantes. Sin embargo, ahora el arranque incierto porque ya otra vez las registradoras se nos frenan por el pico y cédula, otra vez hay toques de queda, obviamente todo esto es necesario para evitar un colapso del sistema de salud, pero que naturalmente afecta a la actividad económica. Entonces, de un enero muy malo, pasamos a un febrero en recuperación, un marzo que se dio mucho más sólido, mucho más fuerte, y otra vez un abril que nos pone en bastante incertidumbre. Sin embargo, doctor Fernando, es 5,1% de crecimiento versus una caída del 7% del año pasado, que todavía no hace o no permite que Colombia alcance los niveles de actividad económica que tenía antes de la pandemia. Solamente hasta el 2022 volveremos a tener un crecimiento económico y un nivel del Producto Interno Bruto en esos niveles.
Doctor Cámaro, y no lo ha mencionado usted porque no se lo hemos preguntado, el efecto negativo que puede tener sobre el crecimiento económico una reforma tributaria, es decir, la imposición de nuevos tributos, porque esa es una medida que tenemos muy conocida los economistas como una medida de contracción, una medida para contener fenómenos inflacionarios, subir los impuestos. Es lo menos aconsejable en una época de reactivación. ¿O cómo lo está viendo el sector productivo cerca al cual está usted? Pues doctor Fernando, con mucha preocupación porque hay unas propuestas que naturalmente generan mucha incertidumbre, como es el caso de gravar permanentemente el 3% los patrimonios de más de 5.000 millones de pesos, porque eso podría tener una implicación en términos de la inversión, etcétera, etcétera. Y haga la cuenta fácil, doctor Fernando, una inversión inmobiliaria hoy día usted le puede estar rentando el 7 o el 8%. Si a eso usted le aplica que sobre la base de capital le tiene que pagar el 3% de impuesto al patrimonio más todas las demás cargas, pues ¿qué incentivo tiene para invertir a una persona en Colombia y poder generar formación bruta de capital y por ende productividad y crecimiento? Entonces, eso unido pues a muchas personas sinceraron sus patrimonios, abrieron digamos que sus estados financieros, se acogieron a la normalización tributaria y para muchos ese cambio en las reglas de juego pues podría ser una mala señal en términos de la confianza. Luego, ese tema del patrimonio, por ejemplo, genera bastante incertidumbre. El tener que gravar con impuesto de renta a salarios desde 3 millones de pesos pues muy seguramente puede tener un impacto en reducir el ingreso disponible para mayor consumo. Entonces, obviamente la reforma en sí misma tiene unos efectos negativos, pero doctor Fernando, el país está en una situación fiscal muy difícil y tenemos que pagar el costo de la pandemia. Necesariamente eso tiene que salir de algún lado, porque no hay plata infinita ni caja estatal infinita. Luego, se necesita naturalmente ver en cómo se trabaja en la generación o en los ahorros fiscales, que es un tema que no se habla, o se toca con amplia amplitud. O sea, ¿por qué no hablamos de una reforma del Estado que implique una reducción? Y fácilmente hay muchos cargos, doctor Fernández, y usted con austeridad y manejando el Estado como si fuera su empresa privada y renegociando los arriendos, comprando bien, optimizando las plantas de personal, haciendo un montón de cosas, yo creo que usted se puede encontrar fácilmente entre unos 18 o 20 billones de pesos. Acuérdese que la tributaria está buscando 25 billones de pesos. Pero lo interesante podría ser o entender que existe un equilibrio necesario entre una tributaria que tiene que generar mayores recaudos y mayor capacidad de ingresos en el Estado, pero también una propuesta concreta, sensata y absolutamente abierta y disciplinada en materia de recorte del aparato estatal. Esto tiene que darse, doctor Fernando, porque si no, obviamente los hogares no aguantan y si no es un todos ponen, pues va a ser muy complicado salir adelante. Pero reforma tiene que haber, doctor Fernando. Tenemos 90 billones de déficit, tenemos un endeudamiento del 65% que nos puede acarrear una baja de calificación. Tenemos que buscar es una reforma que medie todos los puntos, que si se van a gravar algunos bienes de la canasta familiar porque resultan regresivos, porque las clases altas no pagan sobre eso, los bajos sí, las retribuciones y compensaciones vía los hogares en devoluciones del IVA funcionen, etcétera, etcétera. Pero que se necesita, doctor Fernando, se necesita. Pero también necesitamos tener una discusión de fondo en cómo ahorramos en materia de gastos, en el tamaño del Estado y en toda la burocracia pues que podemos llegar a poder optimizar. Doctor Cámaro, uno de los temas más discutibles de esta reforma sería el 3% del impuesto al patrimonio. Yo le hago una pregunta que nos la han hecho varias veces y para la que no tenemos respuesta. Si usted tiene un patrimonio de 4.999 millones, no paga el impuesto al patrimonio, ¿no es cierto? Técnicamente no, porque 5.000 es el tope. Muy bien. Y si su patrimonio es de 5.001, ¿paga el 3% sobre el 1 o sobre los 5.001? Sobre su base, que es los 5.000 millones, correcto. Entonces paga 5.001. Es decir, por 2 pesos tiene que pagar el 3% de 5.001. Y no el 3% del 1 en el que excede los 5.000. Entonces los 5.000 primeros no están exentos, sino para el que no llega a la cifra de los 5.000. Correcto, sí, ese es el umbral que se pone, tampoco no. Bueno, pues terrible, porque quiere decir pues que los patrimonios de 6.000 o de 7.000 millones no pagan el 3% sobre el 1.000 o 2.000 en que exceden de 5.000, sino que lo pagan sobre los 6 y sobre los 7.000. Y eso, se vuelve, sí, y eso se vuelve confiscatorio, doctor Cámaro.
Sin duda, doctor Fernando. Y lo que le digo, ese es el entendimiento, porque obviamente todo esto eso es a punta de presentaciones, reuniones bilaterales, pero pues no se conoce al día de hoy un texto formal. Aparentemente hoy ya se va a presentar. Esto tiene toda la oposición, además, porque viene en un momento de elecciones donde nadie quiere ser asociado de cara pues a sus electores con un favoritismo hacia incrementar los impuestos y demás, pero ese tema del impuesto al patrimonio, lo que le digo, si usted tiene un negocio en Colombia le da el 6%, 7% neto, después de asumir el riesgo de empleados, de todo lo que tiene que hacer, de desarrollar producto y demás, le queda el 6%, ya con toda la carga impositiva, donde ya ha pagado ICAs, IVAs, un montón de cosas pues que tiene que asumir. Y a esto adicional le pone que esa rentabilidad tiene que ser castigada permanentemente y en adelante a perpetuidad con el 3%, pues yo creo que el incentivo y el impacto al tema de inversión que tanto se necesita puede ser muy complejo. Y esto sin hablar de muchas otras cosas que se pueden proponer, como reducciones, por ejemplo, al ahorro, a las exenciones de ahorro en fondos voluntarios, que puede implicar golpear el ahorro, que pues debería ser un tema a incentivarse. En fin, hay que conocer el texto, doctor Fernando, pero lo que sí está claro es que el país necesita generar ingresos, necesita también ahorrar, porque no estamos en una situación fiscal cómoda y esto podría convertirse en un problema económico hacia adelante. Bueno, doctor Cámara, esperemos pues el texto final, pero pues el absurdo de lo que le estoy proponiendo queda en evidencia, ¿no? Usted tiene 4.999 millones de pesos de patrimonio, no paga impuesto al patrimonio, cero. Pero usted tiene 5.000 más 1, entonces paga el 3%, no sobre el 1, sino sobre los 5.001. Bueno. Entonces, si es así, pero ¿quién comprende semejante absurdo? Doctor Cámara, esperemos que los resultados finales de marzo sean aceptables y que el primer trimestre no venga convertido en otro desastre y que ahora los cierres, las cuarentenas, las medidas que se han tomado por parte del gobierno, de los gobernadores y de los alcaldes para prevenir este virus que se nos vino con todo y que está llegando a situaciones verdaderamente críticas como lo que está pasando en Antioquia y en Medellín en particular. Los hospitales ya se declararon en emergencia, más que en emergencia roja. No tenemos cómo atender un paciente adicional. Eso lleva a más medidas, a más cierres y a nueva disminución del ritmo de crecimiento de la economía. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias y esperemos el texto de la reforma cuyo análisis va a ser tema de consideración, no de los expertos, de la gente que la va a pagar, ¿no? Nada que hacer. Nada que hacer. La gente que la va a pagar, a ver qué va a pagar y cuánto va a pagar. Ya por lo menos el presidente dijo que no le iba a cobrar IVA al café, al azúcar, a la sal y al chocolate. O sea que la gente va a poder desayunar sin tener que pagar impuesto como si fueran medidas, como si fueran bienes suntuarios de lo que es esencial en un desayuno. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Hasta luego, amable. Bueno, queridos amigos,